Muchas gracias, buenos días. Teníamos que desde el Comité Central estar hoy aquí en Córdoba, ya que nuestra organización, el Comité Provincial del Partido Comunista de Andalucía, en esta provincia impulsa en su tradición ya antigua en nuestra ciudad y en nuestra provincia espacios de convergencia, espacios de análisis, pues para también poner en contacto a todos los activistas que nutren nuestra organización en la provincia y también a todos nuestros responsables institucionales para elaborar ese trabajo conjunto en este curso político que, como comprenderán, está marcado en uno de sus elementos por las elecciones municipales que se celebrarán en mayo. Vivimos en un mundo grande y terrible, decía Antonio Gramsci, uno de nuestros grandes referentes ideológicos y políticos, y eso nos lleva a algo tan simple como plantear desde el Comité Central del Partido Comunista de Andalucía un informe político que efectivamente será debatido el próximo sábado 13 de septiembre en Granada, que pretende ser una aportación a la elaboración de la estrategia de Izquierda Unida en el conjunto del Estado español y del Partido Comunista de España, recogiendo como estamos aportaciones, ideas, debates, inquietudes. Este documento se ha elaborado, por cierto lo tenéis ya para vuestra disposición en la página web del Partido Comunista de Andalucía, tanto en PDF como en texto suelto, para que podáis también desde los medios escritos fácilmente coger lo que os parezca más adecuado y poder trasladarlo a la ciudadanía a través vuestra. El documento se llama Por un Frente Popular para la Revolución Democrática, y este título trata de sintetizar nuestra apuesta. En este documento hacemos un análisis, como decía, de lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo en el planeta, el análisis de las correlaciones de fuerzas de Estados Unidos y de la Unión Europea, en un proyecto europeo que está en su frontera, cada vez más cerca, en guerra. Tenemos que recordar que tenemos una guerra en Ucrania provocada por la Unión Europea y por los Estados Unidos, dado que el anterior gobierno se negaba a que se firmara un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Estamos en guerra, hay ya no una guerra, porque una guerra supone contendientes en igualdad de condiciones al menos, y lo que tenemos es un auténtico genocidio de carácter colonial en Palestina por parte del Estado de Israel, mientras nuestros gobernantes miran hacia otro lado y no son capaces de intervenir para garantizar los derechos humanos. No vamos a hacer aquí un relato de todo lo que pasa en el mundo, pero sí señalar que lo que está aconteciendo en Europa y en España está claramente marcado por la profundización en una hoja de ruta de atentado permanente contra los derechos laborales, contra los derechos sociales, contra los derechos civiles y contra los derechos penales, incluso procesales, que se han tenido desde un tiempo hasta ahora. Las reformas profundas que los distintos gobiernos han venido realizando en nuestro país desde que aquel día de mayo de 2010 el señor Zapatero anunciara la reducción de los salarios de los empleados públicos, hasta el golpe dado por el bipartidismo con el cambio de la Constitución, del artículo 135 de nuestra Constitución, ha venido a legalizar la esclavitud asalariada, sustituyendo a trabajadores o a sectores de trabajadores indefinidos y con buenos contratos o buenos salarios por un ejército de trabajadores en paro, dispuestos y dispuestas a aceptar, después de muchos años sin trabajar, como han venido bien señalando las encuestas, cualquier cosa. Esto formaba parte de la estrategia del capital, y en esas nos estamos. La recuperación económica evidentemente es para algunos y no es nueva. Ahí vemos cómo crecen y siguen creciendo los beneficios de la oligarquía económica financiera que ha guiado los destinos de este país desde hace ya demasiado tiempo. Por lo tanto, esta deriva neoliberal, que a su vez va a venir acompañada en nuestro país del aumento de la coerción, de los juicios sumarísimos al movimiento obrero organizado, a la represión ciudadana, y una expresión mucho más que debe de también centrar nuestra estrategia, porque todos los conflictos que aquejan a la sociedad andaluza y la sociedad española, sin duda uno de los que debe de concentrar nuestra acción organizada es el que tiene que ver con el patriarcado como un elemento funcional al funcionamiento del sistema capitalista. ¿Es indignante? No, es lo siguiente, lo que está sucediendo en nuestro país con la violencia contra las mujeres en sus diversas formas, y es objetivo claro de este partido tratar de combatirlo y también tratar de acumular fuerzas en un bloque social
que trate de situar no solamente los problemas que provoca el capitalismo, sino también los problemas que provoca el patriarcado ligado especialmente al capitalismo. En este estado de cosas, en este momento histórico, estamos de acuerdo, no hay pretextos. En este momento histórico de debilitamiento en medio de una crisis tanto económica como política en España, no hay motivos ni hay excusas para que aquellos y aquellas que nos hemos venido encontrando en la calle, en la movilización y en los conflictos, demostrando que se puede defender elementos programáticos comunes, representados cada vez más por ese grito de pan, trabajo y techo en nuestro país, por ese espacio que han sido y van a seguir siendo las marchas de la dignidad, que colmaron el pasado 22 de marzo la confluencia y la convergencia en la movilización y en la lucha. Estamos tremendamente esperanzados, los comunistas andaluces, de que se esté dando por parte de muchos y de muchas el paso a tratar de conquistar parcelas de poder político que lleven a la transformación real de nuestra sociedad a través de políticas concretas. Por eso desde el Partido Comunista de Andalucía queremos hablar de convergencia y queremos hablar de ese Frente Popular, mirando especialmente en el ciclo que han abierto las elecciones europeas del pasado 25 de mayo, pero sabiendo que nuestro objetivo es derrotar al bipartidismo monárquico, especialmente en las elecciones generales que serán a finales del año 2015. Y de aquí a entonces, en esa estrategia tenemos que acumular fuerzas. Es decir, no se trata de comprometer a las fuerzas políticas en un programa común, sino también de comprometer y de implicar a los movimientos sociales, al movimiento obrero organizado, al conjunto de la sociedad civil organizada, en la defensa en común de 7, de 8, de 10 elementos programáticos comunes que nos lleven a un final feliz para el pueblo trabajador de nuestro país. Y eso significa que, en primer lugar, que debemos de abordar estas elecciones municipales sin tacticismos, que debemos de abordar estas elecciones municipales sabiendo que se desarrollan en el conjunto del Estado español y que su resultado puede también seguir provocando una crisis o el hundimiento del bipartidismo monárquico en nuestro país. Y eso significa que tenemos que construir otro país con otros y con otras, que tenemos que abandonar lo que nos enfrenta de forma accesoria y que tenemos que concentrarnos en lo que nos une de forma cada vez más necesaria para el pueblo trabajador español y para el pueblo trabajador andaluz. Hacemos un llamamiento a que todos aquellos y aquellas que han venido y hemos venido combatiendo las políticas de la troika en la movilización y en la calle, a todos aquellos y aquellas que saben, que conocen, que denuncian y trabajan por la honestidad y por la transparencia en el ejercicio de la función pública y de una palabra política que ha sido ensuciada y manoseada por nuestros gobernantes desde el principio de la transición hasta nuestros días. Sí, queremos ir a un proceso constituyente en nuestro país y eso significa avanzar hacia una revolución democrática en nuestro país, una revolución que ponga la economía al servicio de la política y una revolución que haga de la democracia participativa, de los mecanismos de control democrático y social de la función pública, pero también de la garantía del pan, trabajo y techo en nuestro país, los elementos fundamentales de esa concurrencia. Vamos a seguir priorizando el trabajo en las marchas de la dignidad. Saben que tenemos un calendario de movilizaciones para este otoño que se concretará el próximo 4 de octubre, pero que ya contamos con que va a haber una fuerte movilización el día 24 de octubre en Oviedo con ocasión de la entrega de los premios Príncipe de Asturias y que hemos convocado allí también al conjunto de la Marcha de la Dignidad para seguir defendiendo el pan, el trabajo y el techo. Por lo tanto, creemos que hay que converger sobre todo en la movilización y en la calle. Sobre todo por una cuestión, porque es imposible alcanzar victorias en el ámbito programático, en el ámbito institucional, si estas no se ven acompañadas de la fuerza del movimiento social que lo respalda, por un bloque social que respalde esas victorias programáticas que se puedan producir. Es decir, la revolución democrática no se subcontrata en los representantes públicos o en los representantes políticos. Hacemos un llamamiento al conjunto de hombres y mujeres de este país a que nos movilicemos en defensa de 7 de 8 puntos que nosotros proponemos y que nos proponemos para el diálogo.
Queremos hablar de política, queremos hablar de discurso y queremos hablar de programa. Creemos que la situación alarmante, la situación crítica del pueblo trabajador en nuestro país requiere de nuestra responsabilidad y de unir, como en otros momentos preciosos de la historia de nuestro país. Claramente la expresión Frente Popular tiene unas reminiscencias con las que contamos, pero es una expresión más, es una idea y no hace falta concentrarse en el nombre, pero para nosotros la idea del Frente Popular nos parece muy adecuada porque estamos en otra fase, estamos en la construcción de otro país. Esto no es un enfrentamiento de catalanes contra españoles, esto es un enfrentamiento porque da cuenta del agotamiento del modelo institucional emanado de la transición, y o construimos entre todos y entre todas otro país, o la demagogia y populismo facilón dificultarán enormemente que podamos construir ese otro país al que aspiramos. ¿Los presupuestos de la Junta van a poner en peligro el pacto? Yo creo que los presupuestos de la Junta pueden poner en peligro el pacto como cualquier otro elemento que no contemple lo acordado. Por lo tanto, los presupuestos en sí no pueden poner en peligro el pacto. Pondrá en peligro el pacto cómo se puedan abordar, pero estamos seguros, porque hasta ahora ha sido así, de que los elementos del programa común, acordado y refrendado por nuestras bases de forma mayoritaria, es nuestro reto que siga desarrollándose. La verdad es que las políticas que vienen contenidas en el acuerdo que tenían que ver con nuestro negociado, para entendernos, con nuestras consejerías, van muy bien. Hay otras cosas que van un poquito más lentas y es también nuestro papel apretar, pero especialmente en aquellos elementos que creemos que puedan solucionar los problemas concretos del pueblo trabajador. Y en el informe veréis que nos referimos a un elemento, no queremos eludir como los comunistas esta cuestión. Creemos que en estos momentos, donde a pesar de los discursos sigue habiendo una enorme dificultad para pequeños y medianos empresarios, para autónomos y autónomas de Andalucía, en acceso al crédito, mientras que el gobierno sigue con dinero público limpiando los balances del sector financiero, y un sector financiero que se niega a conceder ese crédito en buenas condiciones a la ciudadanía, nos lleva a la conclusión de que es necesaria, imprescindible y urgente la banca pública. Hubo un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz, hubo unas conclusiones de ese grupo de trabajo, hubo un compromiso en la investidura de la presidenta Susana Díaz de que las conclusiones de ese grupo de trabajo se iban a llevar a efecto, y desde el Partido Comunista de Andalucía vamos a trasladar a los órganos de Izquierda Unida que la banca pública sea uno de los elementos centrales que aparezcan para el próximo curso político en los presupuestos del año 2014. Esto, por supuesto, requiere acompañarse de un proceso de acumulación de fuerza en lo social, pero por ello venimos trabajando con sectores de comerciantes, de pequeño y mediano empresario, de autónomos especialmente, que para nosotros en Andalucía, dada la conformación del modelo productivo, también son pueblo trabajador, y ellos sí que lo saben, y ellas sí que lo saben, y que se están viendo también sometidos, pues, por ejemplo, por las grandes centros comerciales, por las grandes distribuidoras, y creemos que desde lo público hay que favorecer y hay que ayudar, y hay que intervenir en la economía, no solamente para beneficiar a los grandes de la economía, que son los que están dictando, sino que hay que intervenir para facilitar que nuestro tejido productivo sea retomado, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablemos de presupuestos, queremos hablar en esta ocasión de banca pública. Izquierda Unida ya ha comenzado la elección de candidatos. Si este Frente Popular cuajase, implicaría un cambio en la hora de presentar a un candidato. Eso dependerá de los sujetos protagonistas de la convergencia. Ya se ha dicho por activa y por pasiva a todos los niveles que la elección de nuestros candidatos no va a dificultar ni va a ser un factor que dificulte el establecimiento de la convergencia. Ahora también le digo otra cosa, nuestros candidatos los defenderemos y creemos que son los mejores y que son las mejores, pero insisto, programa común y claro y en clave constituyente y de país. No es ganemos Málaga, es ganemos España, no es ganemos Córdoba, es ganemos España. Si nos ahora en cuanto fuéramos irían ustedes en proceso de convergencia, y en segundo lugar, ¿por qué creen que los votantes o los electores les meten a ustedes también en un saco similar al que meten al
Partido Popular y el Partido Socialista, porque todos pierden conforme a esa otra formación. Sí, me parece muy interesante ambas preguntas y te las agradezco. La política de nuestro partido, de los símbolos que están aquí a mi espalda, la hoz y el martillo en nuestro país, en España, la historia del Partido Comunista de España es la historia de su política de alianzas. Por lo tanto, no es en absoluto sobrevenido, sino que forma parte de nuestra historia el tratar en función de un análisis concreto que hacemos de la sociedad española y de la sociedad andaluza, el llamamiento a la convergencia. Eso es Izquierda Unida, ese es el proyecto que es Izquierda Unida. Claro, si lo que usted me está preguntando es por el hecho de que algunas encuestas, por supuesto sacadas de tiempo, ¿no? Porque no hay elección autonómica mañana, ni hay elecciones generales mañana, esto se trata de construir un proceso. Bueno, marcan una fotografía, marcan una tendencia que hay que considerar y que hay que tener en cuenta y que resulta tremendamente interesante. Marcan tendencia. Y el bipartidismo dinástico, el bipartidismo monárquico en nuestro país, y aquellas fuerzas que se reivindican progresistas, que nos reivindicamos por otro modelo de país, crecemos. Nosotros no tenemos absolutamente ningún miedo, al contrario, debemos ir con la cabeza alta. Cayo Lara se refiere a la mochila, y la mochila la compartimos entre todos los que estamos en este proyecto desde hace mucho tiempo. Y la mochila está llena de herramientas para construir otro país, y queremos ofrecerlas a los demás, porque somos una organización sólida, porque somos una organización unida, pero queremos construir en torno a un programa. Cuando este partido lanzó la estrategia del Frente Popular, era minoría, claramente, numérica y política. Y el Partido Comunista de España consiguió hacer de sus planteamientos algo hegemónico, sin embargo, con el trabajo, porque supimos con la organización defender mejor que nadie los intereses del pueblo trabajador y la soberanía de este país. Creo que es una lección histórica que debemos extraer y que nos lleva a pensar a que lo importante, lo imprescindible es la construcción de otro país y que tenemos que dejar de mirarnos al espejo, abandonar el narcisismo y meternos en faena. Y eso significa trabajo, trabajo, trabajo. Mucho trabajo por abajo, seguir compaginando y haciendo útil el trabajo de los numerosos y numerosas activistas de Izquierda Unida que vienen desarrollando desde hace ya mucho tiempo su trabajo diario en movimientos sociales de todo tipo. Hay que reforzar el poder popular. Y la segunda pregunta, era porque creo que no podemos meternos en una cosa con la que pierden todos frente a otras opciones políticas que tampoco tienen, o sea, que no tienen cartel, que no han aparecido, que han emergido. Tendríamos que debatir la exactitud científica de lo que planteas, ¿no? De que el electorado, lo digo porque dices, la gente os mete en el mismo saco, ¿no? Claro, a la luz de la encuesta. A la luz de las encuestas, a la luz de los datos, da la impresión de que pierden. Nosotros somos conscientes, fíjate si somos conscientes, que, bueno, es que ir contra el sistema y estar dentro del sistema es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada. Somos conscientes de esa contradicción de siempre y es nuestra contradicción fundamental. Y en la construcción de otras organizaciones políticas que pueda haber en este país y que se estén construyendo en este país, pues se encontrarán con eso, ¿no? Con tener que levantar la mano en un pleno, con tener que pronunciarse sobre listas y candidaturas. Es tremendamente complicado. Somos conscientes de que a lo largo de estos años de historia hemos estado participando y vamos a seguir haciendo lo del juego institucional y del juego político, y que hemos en ocasiones llegado a prácticas políticas que en nombre de Izquierda Unida pues por lo que sea no hemos sido capaces de desarrollar desde nuestras siglas de modo claro, ¿no? Estamos en una ciudad porque de eso sabemos un poco, ¿no? La gente de Izquierda Unida sabemos bastante de cómo se pueden establecer contradicciones entre un proyecto político estratégico y la representación pública mediática
de ese proyecto. Pero bueno, creo que es momento de aprender y de leer todos esos acontecimientos en clave positiva, entre otras cosas porque no nos vamos a poner a la defensiva con eso. Yo creo que de hecho la fortaleza de la referencia de Izquierda Unida, la fortaleza social y la fortaleza electoral es precisamente porque saben muchos hombres y mujeres de Andalucía, de Córdoba, de España, que nosotros no somos iguales. Metemos la pata muchísimo. Es verdad. Somos una organización, al fin y al cabo, joven, tenemos 30 años. Pero no metemos la mano. Y queremos transparencia absoluta, queremos participación ciudadana y queremos control social de los servicios públicos. Es lo que vamos a reivindicar, lo que vamos a seguir construyendo para que esa revolución democrática por la que estamos apostando tenga el carácter que tiene que tener. Y esas tienen que concentrar nuestras dos acciones. Los derechos sociales y los derechos laborales, los vecinos del sector sur, los vecinos de Levante, los vecinos y vecinas de la Fuensanta, los barrios obreros de nuestra ciudad, los trabajadores y trabajadoras, los abuelos y las abuelas, la situación de los servicios. ¿Y qué tiene que ver eso con el modelo de país en el que vivimos? Es decir, cómo hacemos que los problemas concretos de los trabajadores y trabajadoras que no están llegando a fin de mes, que se están eslomando cuando están consiguiendo un trabajo y que están siendo sometidos a un nuevo esclavismo en el cual hay señores que deciden sin contrato cuánto se trabaja y qué se cobra. No podemos permitir que la esclavitud moderna de este salario infame que se está pagando a los trabajadores, de la pobreza a la que se está condenando al pueblo trabajador de la Andalucía en España, tenga que continuar. Creemos que hay que construir otro país para solucionar esos problemas. Yo quería preguntarle si han mantenido ya contactos con Podemos. Y otra cosa, el Frente Cívico de Julio Anguita habla siempre de una mayoría sin utilizar el adjetivo de izquierda, porque él defiende que la izquierda que esa bandera puede reducir el número de potenciales de personas que se uniesen a esa plataforma. No teme que además rescatar la idea de Frente Popular asuste a parte de ese electorado potencial que se pudiera unir. Una cosa es la estrategia política y otra cosa es el marco mediático electoral. No podemos desdeñar el marco mediático electoral, pero el marco mediático electoral se debe de adecuar a la estrategia política. Conclusión. El Frente Popular es una propuesta. Si nosotros creemos que hay otra expresión práctica de ese encuentro y convergencia de izquierda que aúne, por el hecho de que se llame de otra forma, a más gente, pues bienvenido sea. Pero lo que nosotros queremos es sumar, no en función de cómo nos llamemos, sino en función de lo que somos y de lo que queremos construir. Por supuesto, ya entre esa organización y el receptor objetivo de ese mensaje, pues habrá que establecer las mejores herramientas y los mejores instrumentos para conseguir el máximo de apoyo social, más que nada a nuestras ideas y a nuestras propuestas. Y sí, el Frente Cívico de Julio Anguita ha lanzado una propuesta, y cuando veáis el contenido de este informe, evidentemente el contenido de este informe responde también al requerimiento que Julio y el Frente Cívico han hecho al conjunto de organizaciones políticas y sociales de este país. Julio ha dicho con razón que un programa no es una enumeración desiderativa meramente, sino que cada organización política y social debe de trasladar a su espacio de convergencia una serie de propuestas programáticas priorizadas. Nosotros proponemos estas. Vamos a hablar. ¿Y con Podemos habéis tenido encuentros ya, algún tipo de contacto? Con Podemos no hemos mantenido ningún tipo de encuentro oficial. ¿Y qué calendario marcáis para tener el tiempo concluido? Estamos, por supuesto, construyendo las cosas de abajo arriba. Entonces, este informe lo que sobre todo pretende que, al igual que la militancia de Córdoba del Partido de Izquierda Unida y sus organizaciones están implicadas en el proceso de convergencia a nivel local para ver programa y candidaturas, después vamos a ver cómo esos tiempos los vamos adecuando en cada sitio. Por lo tanto, en cada realidad, en cada localidad, los tiempos se están yendo de una manera o de otra en función de la realidad concreta en cada espacio. Y lo que sí hacemos un llamamiento a que desde nuestras posiciones impulsemos estos espacios. Evidentemente las elecciones son en mayo
las elecciones son en mayo, pues tenemos tiempo sobrado de aquí a entonces de, sobre todo, construir un programa común para esos espacios de convergencia a nivel del Estado español. Y hablando de otro asunto, el sindicato UGT ve posibles delitos en el control de la Junta de Andalucía de las ayudas que entregó por el río accesible que tiene el derecho. El sindicato ve... UGT ve posible delito en el control de... ¿UGT? UGT. Ve posible delito por parte de la Junta en el control de las ayudas. En el escaso control que tuvieron las ayudas que entregaron y en la poca... Le echa la culpa a la administración, vamos. Te devuelve la pelota. Bien, creo que hay que continuar con el trabajo de máxima transparencia que desde Izquierda Unida hemos exigido. Ayer hubo una comparecencia del consejero en la comisión. Nos hemos comprometido a que va a haber comparecencias periódicas para informar de cómo va todo el proceso en el sitio donde se tiene que dar cuenta, que es el Parlamento andaluz. Ya le gustaría a otros compañeros y compañeras del resto del Estado español tener parlamentos donde tengan ocasión en Valencia de hablar de la UT, en Madrid, hablar de otras cosas, etc. Y queremos aquí la máxima transparencia. Y la máxima transparencia imagino que evitará, por supuesto, los procesos en el ámbito judicial que se lleven a cabo para conocer la más absoluta verdad y que pague el que tenga que pagar. Caiga quien caiga, no nos cansamos de decirlo. Pero claro, en el debate político también tenemos que estar enseñanza y nosotros en este informe también proponemos una serie de medidas. No solamente máxima transparencia y que se paguen las cuentas, sino la introducción de mecanismos políticos que eviten la corrupción. Porque la corrupción siempre tiene detrás a un corruptor. Y los corruptores están llenos de rositas en este país. Y también queremos que se hable de eso. En Cataluña han empezado a hablar de eso, parece ser. ¿Es compatible ese Frente Popular con el bipartito de la Junta de Andalucía? En estos momentos, el Frente Popular para las municipales es compatible con el bipartito en el gobierno andaluz. Ya veremos, el tiempo lo dirá. Ya digo que lo que hace compatible el bipartito no depende de circunstancias externas, nada más que de el cumplimiento del acuerdo firmado con los andaluces por parte de esas dos organizaciones políticas. Nuestro objetivo, evidentemente, que en Andalucía se pase de un gobierno de resistencia a un gobierno de construcción popular. Y evidentemente el bipartidismo también nos gustaría que fuese derrotado en Andalucía. Faltaría más. El bipartidismo no es solamente que gobierne el PSOE y el PP, que los tengamos siempre. El CIU también es del bipartidismo, ¿no? El bipartidismo es esa cosa que conecta a nuestro país al poder económico con el poder político, donde, por cierto, la monarquía ha jugado un papel esencial de conexión entre ambas esferas, ¿no? Con eso es con lo que queremos acabar. No poner la economía al servicio de la política, sino al revés.